Algunos buscamos una respuesta más allá de lo que vemos. La espiritualidad va más allá de dogmas o de herramientas concretas o de rituales concretos. A mí me hicieron cumplir todos los sacramentos, estudiar todos los catecismos. Niño prodigio, en muy temprana edad ya me querían poner en grados superiores a los que debería estar. Aprendía muy rápido, aprendí a leer muy rápido. Entonces, ansia interna de entender por qué a mí me pasaba lo que me pasaba, o por qué yo no encajaba del todo, o por qué habían cosas que a mí no me llenaban del todo en mi entorno y en la sociedad. Yo no entendía cómo en un precepto que supuestamente se basaba en el amor, y sobre todo en el amor de Cristo, todo estuviese tan desviado al otro extremo de juicio, miedo y culpa, ¿no? Muy cuestionador, ir cuestionando todo lo que me iba encontrando. Déjame experimentar yo por medio de mi propia experiencia, ¿es realmente así o no? Me declaré ateo, empecé a buscar nuevas ideas. Lo que conocí hasta entonces no me daba respuesta, no. Tenía que haber algo más allá de la religión, tenía que haber algo más allá de lo que yo conocía hasta entonces y de lo que yo entendía. Iba todo como en desorden, ¿no? Yo iba buscando, 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 como en una especie de desespero interno. Se volvían extremadamente dogmáticos y terminaban vendiéndote como que tenías que hacer eso sí o sí para resolver determinadas situaciones. Espacios para cultivar la espiritualidad o bien estaban inspirados por el marketing de cuantas más personas reúnan en un sitio, a pesar de que las ideas estén buenas, lo que me interesa es vender y eso al final te hace sentir que, aunque pueda haber un poco de verdad en lo que te estén explicando, el fin último de esa acción no es que tú crezcas espiritualmente, sino que esa persona o esa empresa ganen fama o dinero. Entonces, pero en el fondo siempre quedaba como ese punto de cuándo llegará el espacio donde yo pueda aprender de leyes espirituales sin que el fin último sea o comercial o de dominio o de control. El primer consejo que le daría a mi yo anterior sería empieza a meditar. A pesar de que mi mente siga en ese ritmo, de que yo puedo serenarla y tener ideas más claras a partir de esa práctica. Entender que tenemos un ego y empezar a entender cómo funciona ese ego. En la medida en que lo vas entendiendo, te vas enriqueciendo y sobre todo favoreces al entorno. Hay un factor común en las personas que consiguen alcanzar una satisfacción con su camino y ese factor común siempre es buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en el que estés mirando este video. Buenas tardes, Beto, para nosotros en España. Hola Paula, buenas tardes. Gracias por estar Bien. aquí. Brevemente, estos videos, para quien es la primera vez que se engancha, son entrevistas a personas que están en un camino espiritual con fundamento, ¿no? Solemos decir espiritualidad con fundamento, para distinguir un poco de toda la confusión que hay sobre la espiritualidad en estos tiempos, toda la banalización, estas recetas mágicas rápidas, ¿no? Que bueno, que todos entramos por ahí seguramente en algún momento, pero que luego a algunas almas nos dejan igual sedientas y nos hace buscar más allá, ¿no? Entonces hacemos entrevistas para que aquellas personas que se identifican con esa búsqueda puedan encontrar claves para alcanzar una satisfacción con su camino espiritual, ¿no? Siempre digo que desde este lado lo que se suele ver es que hay un factor común en las personas que eh, consiguen alcanzar una satisfacción con su camino y ese factor común siempre es el compromiso con su proceso interior, ¿no? Y luego cada persona tiene su particularidad, así que aquí la idea es poder ir indagando y descubriendo cuáles son esas particularidades y cuáles son las claves que cada uno aplicó. Me gustaría preguntarte cómo comenzó tu camino espiritual y cómo ha sido tu recorrido hasta ahora. Sí, claro. A ver, pues yo creo que como muchos, mi camino espiritual empezó por ir rebuscando en todo eso que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que surge como una especie de pregunta interna. Evidentemente, mm, vamos teniendo desafíos a lo largo de la vida y van pasando cosas y nos vamos encontrando con determinados obstáculos o situaciones. Y en esas situaciones, cuando nos encontramos mal, pues buscamos, o algunos buscamos una respuesta más allá de lo que vemos, de intentar saber si lo que está pasando tiene que ver con algo que nosotros no estemos haciendo correctamente desde nuestro interior o
si simplemente son como lo pintan en en muchos escenarios, es simplemente azar, ¿no? Y vamos por ahí simplemente teniendo azar. Entonces, yo creo que en mi caso, yo tuve una infancia que la suelo definir como un poco dicotómica, por usar un término, ¿no? Por un lado, fui un niño bastante feliz. Afortunadamente no tuve grandes carencias, a pesar de que sí hubo algunos momentos de dificultad en mi hogar. Sí que habían disfuncionalidades y muchas, tal vez muchos desafíos, pero yo me sentía bien siendo niño. Llega un punto en que sí empiezo a ver que por un lado encajaba muy bien en todo lo que la sociedad establecía, es decir, fui un niño que en la escuela me fue muy bien, el famoso niño prodigio, en muy temprana edad ya me querían poner en grados o niveles superiores a los que debería estar, aprendía muy rápido, aprendía a leer muy rápido, entonces por ese lado era como todo muy perfecto. Pero por el otro me empecé a dar cuenta de que había algo en mí que no encajaba del todo, ¿no? Entonces, por ahí empecé tal vez a enfocarme muchísimo en lo que sí era bueno y a tratar de esconder lo que yo creía o lo que de alguna forma mi entorno me hacía ver que no era tan bueno, que era básicamente ser yo mismo. Pero yo diría que ahí empezó todo, porque ya desde niño tenía como una especie de ansia interna de entender por qué a mí me pasaba lo que me pasaba, o por qué yo no encajaba del todo, o por qué habían cosas que a mí no me, no me llenaban del todo Mm. en mi entorno y en la sociedad. Por definir un punto de inflexión concreto, cuando empiezo la búsqueda, que empiezo sí a tal vez a meterme en libros de autoayuda y a buscar un poco mayor entendimiento del camino espiritual, es a los 30. eh, yo digo que la famosa crisis de los 30 me hice como ese clic de que tenía que haber algo más allá de la religión, tenía que haber algo más allá de lo que yo conocía hasta entonces y de lo que yo entendía. Y sobre todo, surgió la curiosidad de yo entenderme internamente, o sea, de mirar hacia adentro, porque hasta entonces creo que había estado mirando mucho hacia afuera, cómo encajaba, cómo hacía determinadas cosas, cómo lograba otras, Mm. pero sí me fui dando cuenta que al final, pues, el camino típico que te pintan de éxito, que por cierto, estoy terminando de leerme tu libro y me encanta porque justamente eso, ese camino de éxito que te pintan, al final no es tan así, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo externo ni con lo que proyectas. Entonces fue ahí cuando empecé a decir, no, yo creo que el camino es otro y empecé un poco a buscar. Y como todos, pues fue como un poco un remolino de cosas, porque estaba en una etapa en la que estaba empezando a rechazar muchísimo las ideas religiosas que había conocido hasta entonces, que era básicamente el catolicismo, pues como típico niño occidental, a mí me hicieron cumplir todos los sacramentos, estudiar todos los catecismos, ir a misa, había que rezar, entonces en ese momento entendí que, que mirar la religión desde ese punto de vista no era para nada útil desde el punto de vista espiritual y empecé como a rechazarlo. Entonces me declaré ateo, empecé a buscar nuevas ideas, a irme más por lo científico, por la psicología, libros de autoayuda, cómo entenderme y creo que ahí empezó todo. Y por ahí pues nada, fui recorriendo un camino largo de ir revisando diferentes autores, muchos del montón, digamos, de esta espiritualidad rápida o fast food, como la llamas en alguno de tus vídeos. Otros tal vez no algunos que sí van con alguna profundidad a ciertas cosas, pero bueno, iba todo como en desorden, ¿no? Yo iba buscando, buscando, Claro. buscando, como en una especie de desespero interno y a veces encontraba cosas que me iluminaban y a veces incluso otras que me confundían aún más, pero bueno, por ahí empezó todo. Bien, o sea que por lo que escucho, desde muy temprano tú has tenido como esa eh, búsqueda por entender también
tu propio funcionamiento, ¿no? Entender cómo tu interior funcionaba en relación a lo externo, ¿no? Ujú. Mm, Era como una especie de incógnita de, tiene que haber algo más de lo que yo percibo. Es decir, había como una especie de motivación interior a que hay algo que yo todavía tengo que descubrir. Y esto te lo estoy diciendo hoy en día como yo lo veo cuando hago retrospectiva. En ese momento era como una especie de, no sé, de sensación de, claro. en los momentos en que te sientes mal, como esa, como una especie de llama interna que te dice, aunque te estés sintiendo mal, hay algo más allá de lo que tú estás viendo. Y que lo que conocí hasta entonces no me daba respuesta, no, terminaba por dejarme un poco en la incógnita, ¿no? De qué era lo que yo estaba buscando. Sí que llega un momento en que cuando empiezo a leer, digamos, entre esa famosa crisis de los 30 que te comento, hasta que voy empezando a encontrar herramientas. Bueno, de hecho, dos de las herramientas principales que utilizo durante estos años son la astrología y el eneagrama. Y digamos que estas dos herramientas me dan un primer punto de conocimiento que es entender que tenemos un ego y empezar a entender cómo funciona ese ego. Es, digamos, lo que en el momento en que ya realmente yo entiendo un poco qué es lo que realmente estoy buscando conocer. Mm. Ya, ya, ya por ahí, digamos que se empieza a aclarar un poco el asunto. Sin embargo, bueno, todavía me faltaba un montón de cosas que ya organicé posteriormente con el curso. Y Beto, ¿cómo te definirías como buscador espiritual? ¿Cuál es tu actitud hacia el conocimiento? ¿Qué te importa más en este camino? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué no te gustan? Muy curioso, sí, pero sobre todo, yo diría que antes de ciencia espiritual, un poco testarudo en ir cuestionando todo lo que me iba encontrando, en siempre ponerlo como en esa mesa de déjame experimentar yo por medio de mi propia experiencia si lo que este libro o lo que esta persona o lo que sea que yo estuviese consumiendo en ese entonces me está diciendo es realmente así o no. Y evidentemente cuando haces eso te vas encontrando con que hay cosas que encajan y otras que no. Entonces yo diría que eso como muy cuestionador es la Cuestionar. manera como me definiría. Y sigo cuestionándolo todo eh, hasta que no me doy cuenta que o bien es mi ego el que me hace cuestionarlo y efectivamente ya integro la idea de otra manera o que efectivamente lo que me están diciendo no es tan cierto, pues entonces ya es como que voy soltando ese afán de cuestionarlo, ¿no? Ya cuando me experimento con mis propios medios lo que me estén diciendo, pues ya como, bueno, venga, Mm, seguimos. claro. Sí, yo le llamo a eso como una especie de espíritu científico en la búsqueda espiritual, ¿no? Lo cual está muy bien. Vale, si pudieras darle un consejo a tu yo del principio de este viaje tuyo, ¿qué te hubiera servido en ese momento como consejo? Algo que puedas compartir hoy, ¿no? Desde tu experiencia ya y que le pueda ayudar quizás también a quien está recién empezando en su búsqueda, independientemente del camino que sea que esté haciendo, ¿no? Sí. A ver, yo el primer consejo que le daría a mi yo anterior sería empieza a meditar. Yo escucha, pasé años escuchando acerca de la meditación. Sí que es cierto y que desafortunadamente en la sociedad se vende la meditación como una especie de ritual mágico en el que te tienes que conectar o que tienes que experimentar determinadas sensaciones físicas o mentales. Y creo que eso hace que se banalice. Entonces, yo intentaba meditar bajo este concepto de encontrar algo Mm, y claro, nunca lo lograba, terminaba frustrándome y nunca mantuve una práctica de meditación constante. A lo mejor lo hacía un par de días y luego decía, mira, no, esto no es para mí, yo no logro lo que supuestamente se tiene que lograr y ya está. Em,
Y luego por ahí te vas justificando con la idea de, pues, al final seguro que esto no es para todos y tal, pero yo sí que a día de hoy le diría a mi yo, empieza a meditar bajo el concepto de que meditar es simplemente observarte a ti mismo en un momento de calma. No es hasta este año cuando empiezo ciencia espiritual y empiezo a ver ciertos conceptos y sobre todo eh, el vídeo de tu profesor Leverato, Liberato. me parece, sí, que lo explica muy bien cuando yo entiendo en qué consiste meditar y la importancia de meditar. Entonces, yo creo que ese sería el primer consejo. Eh, a mi yo anterior y a cualquier persona que esté intentando organizar su camino espiritual es eso, empezar a practicar la meditación, sobre todo bajo el concepto de no esperar nada, de soltar el resultado, de simplemente entender que es sentarte, respirar y observarte y ya está. Todo lo demás, pues habría a lo mejor muchísimos consejos, pero esto ya sería un poco mi ego corrigiendo a mi yo del pasado y poniéndole ahí un poco el camino cierto. Por lo demás, yo creo que lo que me ha pasado es lo que Y me si tenía que alguien te pasar. preguntase, oye, y por qué me recomiendas esto? ¿En qué te ha servido a ti ponerte a meditar? Yo creo que el primer beneficio que le encontré a la meditación fue lograr serenar mi mente para que pudiera escuchar mejor esa intuición que todos tenemos, porque yo hasta ahora siento que tengo como una mente muy potente, o sea, está constantemente en movimiento, con un motor que no para, ¿no? Y hasta ese momento yo pensaba que eso era lo normal y que yo tenía que estar constantemente en ese estado de hiperactividad mental. Y cuando finalmente entiendo que la meditación es observar la mente sin juzgarla y entro efectivamente en una práctica de meditación constante, es cuando empiezo a entender que a pesar de que mi mente siga en ese ritmo, de que yo puedo serenarla y tener ideas más claras a partir de esa práctica. A veces es muy difícil de definir, ¿no? El beneficio que te da una práctica espiritual, pero es un poco como la meditación me permitió a conectar mi mente con mi alma. Es como si de alguna manera esa práctica de dejarla allí, dejar que la mente corra como loca, y yo simplemente enfocarme en respirar y en observarla, hace que justo la mente deje de correr, se serene y me pueda conectar con cosas que van más allá de lo que la mente te dicta, ¿no? Con aquello que buscamos los que estamos en un camino espiritual, que es esa conexión con algo más allá. Y sin engañar a nadie, porque esto a lo mejor suena así como mucho, ay, wow, consiguió esa conexión, es que al final la práctica meditativa que empecé este año y que he logrado mantener a pesar de los obstáculos que te va poniendo el propio ego, lo que me ha ayudado a entender eso es que no hay nada más, o sea, no hay nada extraordinario, digamos, un fenómeno grandioso que vaya a suceder con la meditación. O sea, lo más curioso es que es la simplicidad que te hace sentir es justamente lo que te hace conectar. No, o sea, no sé si me explico, pero es un poco por ahí, ¿no? Al final, cuando te serena la mente y sientes como ese suspiro interno de que todo está en paz, a pesar de lo que pueda estar pasando a tu alrededor, es lo que realmente luego te hace que la mente incluso funcione mejor, por explicarlo de alguna forma. Pero es muy complicado Es explicar esto. complejo, claro. Es verdad, es verdad que es complejo. Cuando llegaste al curso Ciencia Espiritual, ¿recuerdas cómo llegaste y cuál era tu estado interior en ese momento? Sí. Eh, Llegué revuelto internamente. Eh, Llegué un poco, no diría que en una situación de desespero, porque por lo que ya conocía de mi ego y digamos, por lo que ya, por el trabajo que ya había hecho,
sabía que lo que me estaba pasando tenía que ver justamente con ese ego al que yo no lograba tal vez dominar en ese momento. Y entonces llegué como en una especie de, todavía te falta encontrar algo más para poder superar la situación que estás viviendo actualmente. Entonces, no fue por casualidad, porque las casualidades no existen. En esa etapa en que estaba súper confuso y buscando soluciones a ciertas situaciones personales, me crucé con un reel tuyo en Instagram, en un momento en el que no estoy buscando nada, sino simplemente en estos momentos de evasión mental en el que te pones a revisar una red social o lo que sea, y surge tu reel, y algo en la forma en que describes el método de ciencia espiritual me hizo clic, y fue sobre todo la palabra coherencia. O sea, para mí hasta entonces yo no había encontrado la palabra coherencia realmente expresada sin algo más allá. Es decir, en la religión católica no encontraba coherencia porque lo único que yo observaba era que por un lado se te vendía un dogma y por otro solo te instaban a sentirte culpable, con miedo y con juicio. Entonces, yo no entendía cómo en un precepto que supuestamente se basaba en el amor y sobre todo en el amor de Cristo, todo estuviese tan desviado al otro extremo de juicio, miedo y culpa, ¿no? Y luego el resto de espacios para cultivar la espiritualidad o bien estaban inspirados por el marketing de cuantas más personas reúna en un sitio, a pesar de que las ideas estén buenas, lo que me interesa es vender, y eso al final te hace sentir que, aunque pueda haber un poco de verdad en lo que te estén explicando, el propósito, el fin último de esa acción no es que tú crezcas espiritualmente, sino que esa persona o esa empresa ganen fama o dinero. Entonces, siempre sentía que, bueno, me iba alimentando de muchas ideas y, como te digo, pasé por astrología y cursos de astrología y cursos de enneagrama y muchísimas cosas, pero en el fondo siempre quedaba como ese punto de cuándo llegará el espacio donde yo pueda aprender de leyes espirituales sin que el fin último sea o comercial o de dominio o de control. Entonces, cuando tú hablaste de coherencia y justamente vas directa en tu reel a que el método de ciencia espiritual va más allá de el marketing o todas estas cosas, fue lo primero que me hizo clic, ¿no? Y dije, bueno, aquí puede que haya algo interesante. Evidentemente, con todo lo que nos pasa, siempre das el paso con mucha desconfianza, ¿no? Y vas ahí, va ahí el ego como diciéndote, cuida dónde te metes. Recuerdo que lo primero que me hizo un poco de ruido fue el que luego hablases de tradiciones religiosas y que incluso metieses al judaísmo y al islam y al catolicismo un poco como en el mismo saco, por decirlo de alguna manera. Eso sí que me hizo ruido porque, claro, yo venía de una posición como más ateísta, de rechazar todo lo que fuese tradicional y religioso, porque en principio esto no sirve, ¿no? Y recuerdo que ese fue como el punto que me quedó un poco ahí el ego como revolcándose, pero por el otro lado estaba toda la idea de coherencia. Y bueno, ya luego cuando tuvimos la entrevista, creo que ahí sí entendí que era algo que tenía que hacer sí o sí. O sea, no me quedaron dudas, porque son esas cosas que se sienten más allá de lo que te estén diciendo. Había como una especie de sensación interna de que lo que estás escuchando es genuino y no es simplemente porque te quieran vender un producto. Mm. Sí, eso está bueno para quien lo está mirando, ¿no? Y en algún momento, porque claro, estamos en un momento donde está como, por un lado hay mucha necesidad, hay mucha sed de oasis espiritual, y por otro lado, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Con la cuestión del mercantilismo espiritual. Entonces, rápidamente, lo que hace como el mercado, el mercadillo, yo tenía un alumno en Argentina que le hablaba del mercadillo espiritual. Lo que va haciendo el mismo sistema es ver lo que funciona
y lo toma para su propio speech de marketing, ¿no? Su propio discurso de marketing. Entonces, no sería de extrañar que en un tiempo aparezcan muchos discursos hablando de coherencia espiritual y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que se nos hace difícil cuando todavía no tenemos una formación espiritual o estamos empezando y demás es discernir lo genuino de lo que es simplemente un envoltorio que se dice de la misma manera, pero no tiene el mismo espíritu, ¿no? Mm. Entonces ahí lo que tú acabas de decir me parece que es un punto clave para cualquiera que esté buscando una espiritualidad con fundamento, sea donde sea. Y es conectar con esa intuición, que ahí hay algo que dice, ¿no? Sí o y hacerle caso, porque hay muchas estrategias de marketing muy poderosas que apuntan directamente a los puntos de dolor. De hecho, bueno, esto creo que nunca lo conté así en video. Antes de lanzarme a lo online, hice una mentoría para aprender a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con lo digital, ¿no? Salí bastante espantada porque muchas de las cosas que enseñaban, de hecho terminé renunciando antes, era a manipular a la gente. Ellos no lo venden como manipular, ellos dicen que no, que uno le hace un favor a la persona, ¿no? Pero en definitiva, cuando uno tiene discernimiento, se da cuenta de que es pura manipulación, ¿no? Entonces, detectan los puntos y le llaman así, terrible para mí, punto de dolor. O sea, detectan el punto de dolor de la persona eh, y reproducen su mismo, lo que la persona necesita, ¿no? Sea verdad o no sea verdad, no importa. Ahí lo que importa es venderle. Lo cual es bastante psicopático porque, bueno, es captar la necesidad del otro y Era justo el término reproducirle el que se me acting, estaba ¿no? pasando. Eso, aunque no haya verdad. Entonces, para mí es un buen mensaje decirle a la gente mucho cuidado porque está todo muy estudiado. eh, las cosas se dicen igual, pero no tienen detrás lo mismo, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que discernir, hay que mirar con los ojos más del discernimiento interior del alma que de la mente o de la emoción, ¿no? Porque además son generalmente discursos que apuntan a la emoción, ¿no? A la emoción que es lo que activa el gatillo de la compra, ¿no? Mm, ¿Y en qué sientes que te ha ayudado el curso Ciencia Espiritual a ti en particular, Beto? en todo. A ver, yo creo que este es uno de estas situaciones en mi vida en las que yo defino un antes y un después. Lo primero, lo más importante y en lo que me ayuda es a desafiar los límites que aún tenía para desarrollar una espiritualidad con fundamento. Es decir, todas las barreras internas que habían en torno a tradiciones religiosas, que me las fui creando yo mismo, evidentemente, por las circunstancias, pero esas barreras internas en cuanto a lo tradicional, a esas ideas y a esos escritos que sí que tienen enseñanza, pero que como solo te muestran lo literal, mm, no logras conectar, pues esa fue la primera barrera en la que me ayudó a romperla, sobre todo a reconciliarme con que lo tradicional sí tiene enseñanza y con que lo tradicional sí es fundamental para transitar la espiritualidad. Por ahí ya salí ganando muchísimo porque fue como que de un momento a otro se cayó como uno de los egos de rechaza todo lo religioso y lo tradicional y enfócate solamente en quien te diga que, no sé, la espiritualidad es laica o es científica o es psicología y neurociencia, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Lo otro, sobre todo también a soltar ideas de que para ser espiritual tienes que ser de determinada forma o que una persona espiritual no puede sentir, qué sé yo, rabia o... Porque claro, una de las estrategias que tenía mi ego era que como quería ser siempre una persona muy buena y en el fondo relacionaba espiritualidad con bondad excesiva, para Mm, mí ser espiritual era ser esta persona tal vez imperturbable, pero imperturbable desde un punto de vista un poco tóxico, ¿no? De hagan lo que te hagan, tú no puedes reaccionar, mm, lo cual estaba errado, porque evidentemente la reacción es necesaria en muchos puntos. Entonces,
me ayudó sobre todo también a equilibrar esa idea de ser espiritual no quiere decir ser extremadamente bueno o tal vez tóxicamente bueno, ¿no? Y por último, organizar toda o muchísima del conocimiento que había estado escudriñando, digamos, de manera aleatoria durante tantos años, me ayudó como a compactarlo y a organizarlo, ¿no? Y creo que en una de las clases justamente te comentaba que además de esa reconciliación con las ideas religiosas y tradicionales, independientemente de la religión concreta, o sea, desde el hinduismo, pasando por el islam, el judaísmo y el cristianismo, o sea, entender que todas estas tradiciones tienen algo en común y lo esencial es lo que importa, fue también a todo lo que ya yo había adquirido, a organizarlo y a ponerlo en su lugar y a intentar relacionarlo con una de las leyes espirituales que vamos estudiando a lo largo del curso. Entonces, a mí, en general, el curso me dio estructura. O sea, me estructuró la espiritualidad, la entiendo mejor, sé un poco mejor cómo tengo que gestionarme internamente, a pesar de que evidentemente la lucha es de por vida, ¿no? Y que eso también incluso te lo enseña el curso, a entender que no es que un día te despiertas y alcanzas un determinado nivel y allí se acaba todo, ¿no? Sino que hasta que pasemos al otro plano, seguiremos en el camino espiritual, ¿sabes? Simplemente un camino que no acaba, pero que en la medida en que lo vas entendiendo, te vas enriqueciendo y sobre todo favoreces al entorno, simplemente entendiendo todo lo que se entiende en el curso. ¿Qué destacarías, Beto, del curso en comparación con otras propuestas que tú hayas conocido? Lo primero, el sistema pedagógico. Yo vengo también de la formación, del mundo de la formación. Llevo años dedicándome al mundo de la formación, evidentemente en corporaciones y con otros matices, mucho más técnicos, más rígidos. Pero sí que es cierto que el sistema pedagógico que tiene el curso, para mí es uno de los mejores que he visto. O sea, es súper adaptable, súper flexible, pero al mismo tiempo es riguroso, está centrado, está enfocado. Entonces, encontrar esa integración de rigurosidad y estructura y al mismo tiempo flexibilidad, eh, yo creo que eres de las pocas personas que lo ha logrado, o al menos el curso de ciencias espirituales de los pocos espacios donde yo he visto que se logra, ¿no? Porque normalmente en el mundo formativo o necesitas ser muy riguroso, muy estructurado, pero a la vez muy exigente, muy rígido, o si eres muy flexible y muy de, bueno, que cada quien vaya llevando su ritmo, al final se pierde un poco la rigurosidad y te das cuenta que no funciona. Entonces, yo destacaría eso, esa integración entre ambas cosas. La adaptabilidad también, a que da igual el background o lo que traigas o el nivel de conocimiento técnico o científico o religioso que traigas. O sea, yo, por ejemplo, con mis compañeros vi que se adaptaba perfectamente a cualquiera de los cuatro que estábamos en el curso. Y por último, el hecho de que mantengas los grupos pequeños. O sea, yo creo que al principio lo veía un poco raro porque justamente estaba acostumbrado a que mientras más gente mejor, pero es raro ver que esto se haga normalmente porque como si quieres vender, pues es normal que te metas en un curso y allá en una sesión 70 personas conectadas con cualquier cantidad de preguntas que al final no son respondidas. Entonces, el que tú mantengas el que el grupo sea pequeño, creo que es esencial, sobre todo en este curso. Y por último, no sé, esto ya digamos que son de estas cosas que cuesta explicarlo, la perfección en la conexión que se crea con los compañeros que de alguna forma eh, se eligen para estar en tus sesiones, ¿no? O sea, para mí primero era un poco como, bueno, supongo que de manera aleatoria cogió a las cuatro personas que estaban disponibles en ese momento para empezar y ya. Pero luego te das cuenta que no es exactamente así. Que por alguna razón que va más allá de nuestro entendimiento, las personas que quedan contigo en el curso están porque tienen
tanto que aportarte algo como tú tienes que aportarle algo a él. Entonces, no sé si esto tiene que ver con el sistema pedagógico, pero luego empecé muy rápidamente, empecé a entender que todo estaba como hilado, ¿no? De que el que desde mi ego a lo mejor parecía más despistado, pues tenía algo que enseñarme, o desde el que desde mi percepción parecía mucho más avanzado, formado, todavía también tenía algo que aprender, entonces te vas dando cuenta que al final como que es un equilibrio perfecto en el grupo. Claro, como que se va aprendiendo más allá de por el conocimiento que hay en el curso en sí, también por la relación humana que se va generando y lo que va emergiendo de aprendizaje humano, ¿no? Mm, exacto. Me acuerdo que habías comentado que es una linda anécdota, esto, si la quieres compartir, de que al principio te fastidiaba un poco que yo guardase tanto silencio. ¿Quieres compartirlo eso? Sí, sí, claro, justo porque además está relacionado con el método pedagógico. Al principio cuando pues vi que un poco tenías, estructurabas el curso con cierta rigurosidad, que había un programa, que tenías la plataforma, que estaba todo como muy ordenado, mi expectativa al comenzar las clases era como que todo iba, o sea, que íbamos a estar la hora y media, 2 horas que estuviésemos conectados, recibiendo conocimiento, haciendo prácticas, o sea, como que era Mm. un no parar, ¿no? Y cuando empiezo a ver en las primeras sesiones que era como ir aterrizando ideas, que había tiempo para digerirlas, que además sobre todo también había que tener un poco la empatía de que no todos podemos coger las ideas al mismo ritmo. Yo, evidentemente, vengo de una carrera en la que tenía que leer muchísimo y para mí tal vez que me digan que de una semana a otra me tenga que leer 100 páginas no es escandaloso, pero sí que sabía que habían compañeros que les parecía muchísimo lo que nos mandabas a leer. Entonces, eso al principio me confundía un poco, como que, pero ¿cómo si está toda esta lectura vamos tan lento? ¿Sabes? Mi ego quería como correr y ahora que te metiste en el mundo espiritual tienes que aprenderlo todo y llegar a ser el gurú en 2 días. Entonces, justo eso me generaba ruido y luego entendí que era algo que yo también tenía que aprender, ¿no? Que al final el camino espiritual requiere calma, requiere paciencia, requiere cautela muchas veces, requiere empatía con el resto, porque al final nuestro camino espiritual no está aislado del de los otros. Entonces, todo eso lo fui entendiendo con el tiempo. Y ya luego, efectivamente, hoy en día entiendo perfectamente los silencios y aprendí a integrarlos en las sesiones que seguimos teniendo, sobre todo ahora en el laboratorio interior, como vale, es necesario estar en silencio. Sí, que tampoco son silencios raros, ¿no? Son No, simplemente como que, claro, yo creo que no estamos acostumbrados a escucharnos de verdad, básicamente, creo, no sé, es una idea mía. Porque a veces me pasa a mí también, ¿no? Con gente con la que, digamos, que recién conozco o que tengo que interactuar por otros temas, me doy cuenta que hay mucha reacción automática. No hay una verdadera escucha. Es como todo el tiempo un automático de las cosas que se responden automáticamente y se hacen automáticamente y todo. Ta, 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 ta. Entonces, eso no es escuchar, aunque uno esté oyendo lo que el otro dice, ¿no? Entonces, claro, en un espacio donde se fomenta la escucha genuina, la escucha activa, la empatía, ¿no? Tiene que haber todo como, todo tiene otro peso, ¿no? En un punto, como el peso de la verdad, diría yo, místicamente. Y claro, es distinto. Y si uno realmente está escuchando al otro, eso requiere un proceso, ¿no? Em, y una elaboración, o sea, y creo que todos un poco vamos entrando como en esa dinámica también, ¿no? De escuchar entre todos los compañeros, escucharse cada vez más profundamente. Y eso también creo que hace que sean tan ricos los encuentros, ¿no? Porque uno empieza a sentir que hay algo, hay como ese oasis de verdad humana, ¿no? En el sentido de, bueno, nos conectamos genuinamente, que es tan difícil de encontrar, creo yo, eh, hoy por hoy.
No sé cómo lo ves, si estás de acuerdo con esto. No, totalmente de acuerdo. Y lejos de alguna manera exacerbar el encuentro como algo extremadamente perfecto o armonioso, lo más importante también es que o sea, nos envuelve también en esas dinámicas de que van surgiendo en nuestro ego en el propio encuentro y nos insta a la autoobservación, porque además es un espacio donde sabes que por mucho que te ataque el ego y por mucho que tú puedas reaccionar, estás justo en el lugar correcto para decirlo. Entonces, no sabría cómo, o sea, es diferente como en otros espacios donde a lo mejor, no sé, te viene una reacción pero te la reprimes o incluso no te la reprimes y explotas. Mm. Pero aquí incluso esos momentos en que a lo mejor quisieras reaccionar y dices, oye, esto va muy lento, pues tú mismo te autoobservas y dices, espera, antes de hablar, ¿de dónde te viene esto? Entonces entras como en un juego de preguntas mientras vas escuchando cosas, te vas como retroalimentando, ¿no? De lo que la otra persona está expresando de su propia experiencia, te ayuda a mirar la tuya desde otra perspectiva. O sea, es muy rico, que lejos de estar como en una onda hippie perfecta, estamos más bien como en autoobservación y además también incluso muchas veces reaccionando. eh, es lo que dices, es la experiencia humana en su expresión más pura. Es Lo perfecto en lo imperfecto, ¿no? Lo eso. imperfecto que es la propia naturaleza humana, ¿no? Pero en esa imperfección para el ego, imperfección, ¿no? Porque siempre está peleando con todo, nuestra mente, eh, hallar, encontrar esa armonía, ¿no? Que en realidad hay algo que va conectando toda la experiencia de cada uno de forma individual, pero al mismo tiempo de todos como grupo, ¿no? Eso es Ujú. muy sabroso, sí. ¿Qué opinas del material extra? De los autores, de las autoras, bueno, todo lo que es el material extra del curso, si sientes que te sirvió y en todo caso, ¿para qué? Te da las herramientas, aunque en el momento no lo veas, o tal vez incluso te cueste eh, incluso consumirlo, leerlo, entenderlo, para mí son como herramientas que se tienen que mantener un poco ahí a la mano, ¿no? Y que seguramente en algún momento retomas uno de los textos y ya le encuentras otro sentido. Entonces, yo lo que sí sé es que todo el material está estructurado de una forma que cualquier persona, sea cual sea el nivel académico que tenga, va a ser capaz de lograr integrar, aunque sea una parte de ese material en su propio proceso espiritual. Yo creo que lo más importante, más allá de la cantidad de material o de es la forma como está organizado. Entonces, para mí el material extra siempre era, me parecía increíble y grandioso cómo se enmarcaba justamente en lo que estábamos aprendiendo en ese determinado módulo. Y que incluso en módulos posteriores te volvías a encontrar a lo mejor un texto del mismo autor o de la misma tradición, pero ya enfocado hacia otra ley y todo al final encajaba. Entonces yo creo que eso es lo que más me sorprendía del material, ¿no? Que era como que si leyeras lo que leyeras, todo te llevaba a hilar las propias leyes espirituales y te ibas conectando con las diferentes ideas del curso. Si tuvieras que dejarle un mensaje a alguien, sea cual sea el camino en el que esté, ¿no? O si no está en ningún camino, ¿no? Pero tiene anhelo espiritual, ¿qué le dirías? Como para dejarle una perlita así de un compañero que está en el camino. Que mire hacia adentro, que adentro están todas las respuestas. Y que mirar hacia adentro no implica mirar lo que te pasa por la mente, eso lo hacemos en la meditación. Mirar hacia adentro es ver más allá de la mente, es no creerle nada a lo que la mente te diga de entrada, ¿no? O sea, cuestionar todo lo que tu mente te dice, ponerlo en práctica y una vez que lo pones en práctica, pues ahí ya le puedes dar el halo de verdad. Pero yo diría eso, cuestionar la mente y mirar más allá de lo que tienes en la mente, verdaderamente hacia adentro. Y para cerrar, si tuvieses que describir el curso de ciencia espiritual en 3 palabras, ¿cuáles serían?
Yo diría coherente, enriquecedor y universal. Da igual de dónde vengas, en qué parte de tu proceso estés, qué tanto sepas o no de espiritualidad o de religión o de filosofía, te va a encajar sí o sí. Pues muchísimas gracias, Beto. Gracias a ti.